Bien, Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Y ahora que está al lado suyo, qué bueno es estar en la casa de Dios en esta mañana. Amén. Y bien, como decía nuestro pastor Mauricio, estamos cerrando nuestros 40 días de transformación. ¿Para cuántos ha sido una bendición esta campaña? Hemos estado estudiando 7 temas con esta semana. Semana número 1 hablamos de la importancia de la salud espiritual, ¿de acuerdo? Semana número 2 trabajamos de la salud física. Semana 3 trabajamos de qué salud, la mental. 4 la emocional. 5 la relacional. 6 la financiera. Y hoy estaremos hablando de la salud vocacional, ¿de acuerdo? Así que creo que ha sido una bendición esta campaña. Hemos crecido, hemos aprendido. Y cuando planeaba lo que ir al trimestre de adoración, algo que puso el Señor en el corazón fue que la adoración no es algo que tiene que ver solamente con los cantos. La adoración tiene que ver con un estilo de ¿qué? De vida. Entonces, cuando usted cuida su salud espiritual, ¿adora o no adora a Dios? Claro que sí. Cuando usted cuida sus emociones, ¿adora o no adora a Dios? Claro que sí. Por eso la adoración es un estilo de vida como integral. Amén. Y vamos a trabajar entonces en esta mañana en este tema de salud vocacional. Cuando esté ahí, ya no sé quién le falta la guía, todos ya la tienen. Levánteme la mano los que les faltan para hacérsela llegar rápidamente. Si hay alguien que está de voluntario que pueda ayudarles al hermano Johnny, le agradecemos para dinamizar el proceso en esta mañana. Amén. Salud vocacional. Si hay algo que Dios está interesado, antes de lo que usted y yo logremos o podamos hacer, Dios está interesado más que en lo que hagamos, en la actitud y la motivación con que lo hagamos. No sé si me hago entender, se lo repito. Dios está interesado en lo que hacemos o la intención con la que lo hacemos. A ver, ayúdeme. ¿En qué está interesado Dios? ¿En lo que hacemos o en la actitud como lo hacemos? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay días donde uno dice, oiga, el almuerzo hoy le pusieron amor. Y uno dice, ¿por qué? Porque hoy el almuerzo está ¿cómo? Está rico. Pero ¿cómo le queda a usted un almuerzo cuando lo hace bravo? ¿Cómo le queda el arroz cuando usted está bravo? Hermana María, ¿qué queda eso masacotudo? ¿O le queda crudo? ¿O se le quema? ¿O le queda salado? ¿O le queda ahumado? Pero no le queda ¿cómo? Bueno. Y a veces, y es interesante, que el Señor está muy deseoso de que usted y yo hagamos las cosas, pero no lo hagamos simplemente por hacer, sino que las hagamos con la actitud ¿qué? Correcta. Y alguien me enseñó hace algún tiempo y decía, a veces no es lo que se dice, sino el tonito en que se quede. Dígale eso al que está al lado suyo. El problema no es lo que se dice, sino el tonito en que a veces no lo decimos. ¿Sí o no? Ok, y eso es importante. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Lea conmigo por favor. A ver, leamos juntos. ¿Qué dice? Todo lo que hagan, háganlo como. A ver, otra vez. Todo lo que hagan, háganlo como. De corazón. Pero ¿qué más dice el texto? Como para el Señor y no para los hombres. Y quiero centrarme en la primera palabra que aparece en el versículo. ¿Cuál es la palabra? Todo. Todo o algo. ¿Cómo se debe hacer todo lo que usted y yo hacemos? ¿Cómo se debe hacer? Mire, bajó la energía ahí de la voz. A ver, ¿cómo lo debemos hacer? Todo lo tenemos que hacer y lo debemos hacer con todo el ¿qué? El corazón. Bien. ¿Cómo desarrollar una vida laboral, una vida vocacional saludable? Entonces hemos hablado de estas pautas, pero hoy vamos a hablar de cómo desarrollar una vida laboral saludable. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Así que vamos a aprender 6 actitudes bíblicas para desarrollar una vida laboral saludable. La primera actitud que debemos desarrollar, ¿cuál es, mis amados hermanos? Léalo ahí en su guía. Debo empezar a trabajar ¿con qué? Con entusiasmo en cualquier lugar donde nos quede. ¿Qué es lo primero que Dios quiere que usted y yo le pongamos a lo que hacemos? Que le pongamos ¿qué? Entusiasmo. ¿Sí? Dígale conmigo, entusiasmo. Y no haga la patadita, no, así nomás, así nomás. El entusiasmo tiene que ver con esto. No importa si el trabajo es
humilde o es pequeño. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Con qué? Con entusiasmo. No importa si el tipo de contrato que usted tiene en ese lugar es definido o indefinido o es por horas. ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Con qué? Con entusiasmo. No importa si es algo que usted disfruta o no disfruta, porque una cosa es trabajar en lo que toca, ¿sí o no? Pero otra es trabajar en lo que a uno le gusta. Y a veces nos toca trabajar en qué cosas, en lo que nos toca. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Con entusiasmo, ¿sí o no? Ahora, no importa si en algún momento usted va a decir renuncio a este trabajo, haga ese trabajo ¿con qué? Con entusiasmo. Entonces, ¿cómo debo trabajar? ¿Cómo debo trabajar? ¿Con qué? Con entusiasmo. Y esto es importante entenderlo. No esperes, porque a veces decimos, si yo tengo el trabajo de mis sueños, la voy a dar toda. No. Entendamos algo, a veces la vida nos permite vivir ciertas circunstancias, ciertos procesos para un día alcanzar nuestros deseos y nuestros sueños. Pero es interesante entender, no podemos esperar a lograr ciertas cosas para hacer las cosas con esta actitud. La debemos hacer en todo tiempo con ese ¿qué? Con ese entusiasmo. Y llama la atención, volviendo a retomar el versículo de Colosenses, que el texto dice que todo lo que hagan, háganlo como. Y ojo con ese todo, no es haga lo que le gusta de corazón, no. O haga lo que le es más fácil, o haga lo que parece, no. ¿Qué está diciendo el Señor? Todo lo que haga, hágalo ¿de qué manera? De corazón. Ahora, no solo apliquémoslo al área laboral, apliquémoslo a todas las áreas de nuestras vidas. Y debemos hacerlo y desarrollarlo como de corazón. Y es importante, reitero, que el hacer las cosas bien siempre hará que, decirlo de esta manera, quien hace las cosas bien siempre estará ocupado. ¿Y sabe por qué está ocupado? Porque las hace como bien. ¿Sí o no? Y usted dice a esa persona, le dice, mire, es que necesito hacer un arreglo en la casa. Y la persona le dice, su merced, hasta dentro de un mes puedo arreglarle eso. ¿Y sabe qué dice el dueño de la casa? Yo lo espero. ¿Y por qué lo espera? Porque lo hace como bien, ¿sí o no? Y qué bueno es que usted y yo hagamos las cosas como. Que diga, mire, mándele a arreglar a esa persona, o trabaje con esa persona, o haga esto con esa persona, porque esa persona lo hace como bien. Pero qué triste es cuando dicen, no, con esa persona no haga nada, porque dice que se demora una semana y luego se conmemora es un mes. Y dice que lo hace bien, pero después lo termina haciendo como mal. Pero aquí que estamos aprendiendo, entonces, todo lo que hagas, escuche esto, no haga las cosas como todos lo harían, haga las cosas como a Dios le agradaría. ¿Cómo es? No haga las cosas como todos lo harían, hágalas como a Dios le ¿qué? Y sabe que me llama la atención que cada cosa que hacemos siempre revela parte de nuestro carácter. Por lo menos quien tiene varios hijos en casa, vas a la cocina y dice, hoy el aseo, hoy la cocina la limpió fulano. ¿Sí o no? Y usted dice, ¿por qué? Quedó chorreada, quedó ese lavaplatos, quedó con grasa. Pero luego usted dice, oiga, el aseo hoy lo hizo fulano. Y usted dice, ¿por qué? Porque quedó todo ¿qué? Limpio. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que cuando hacemos las cosas bien, eso es una firma de calidad. Y aprendamos esto, mi amado hermano, la gente siempre buscará a aquellos que hacen las cosas que bien. Entonces dígale a que está al lado suyo, busquemos y hagamos las cosas como bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Que no busquen a otro, sino que usted y yo las hagamos como bien. Pero me llamó la atención, y acá hay un término, la palabra entusiasmo tiene una connotación. Viene del griego eteos o enteos. Y la palabra teos es una palabra en griego que significa Dios. O sea que la traducción de entusiasmo, ¿sabe qué es? En Dios. ¿Y sabe qué nos está invitando el texto? Todo lo que haga, hágalo ¿en quién? En Dios. En ese sentido, ¿qué va a pasar? Que cuando tú entiendes lo que haces y lo haces para Dios, ¿cómo lo empiezas a hacer? Por eso a veces hacemos las cosas de cualquier manera, porque no entendemos que lo que hacemos lo hacemos es ¿para quién? Para el Señor. Ahora, ¿cómo crecer en ese entusiasmo, en ese mejorar? Tres aspectos vamos a mencionar. Número uno, este trabajo es una prueba de parte de ¿quién? De Dios. Y esto es importante.
A veces tenemos que hacer cosas que no nos agradan, pero son necesarias para formar nuestro ¿qué? Nuestro carácter. ¿Sí o no? O hay cosas, y aprenda de esto, hay cosas que Dios le permite a usted hacer para que usted aprenda. Ejemplo, usted dice, yo quiero hacer esto y este es mi sueño. Y Dios dice, te voy a enseñar primero a ser organizado. Y te ponen un trabajo en una función donde le ayudan a formar ese carácter y luego lo llevan ¿a dónde? A algo diferente. En este sentido, Dios, y aprendamos esto, en Dios lo que nos califica para las cosas grandes es cómo estamos haciendo las cosas que pequeñas. Dios nunca nos dará algo grande si no somos responsables en las cosas que. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué David termina como rey de una nación? ¿Cómo creen ustedes que era el trabajo de él como pastor de ovejas? ¿Bien o mal? ¿Qué aprendió él en ese proceso del pastoreo de ovejas? Todo lo necesario para luego dirigir ¿a quién? A una nación. ¿Estamos siendo claros? Entonces, mire lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 12. Esfuérzate perdón. Dice, el que es confiable ¿en dónde? También lo es en lo que. Como hagamos las cosas pequeñas, haremos las cosas que. Y a veces nos preguntamos y decimos, pero Dios, ¿por qué no me da cosas grandes? Porque no hacemos bien lo que. Lo pequeño. Dios, ¿qué quiere? Que hagamos bien ¿qué? Las cosas como. Para que Él luego nos dé ¿qué? Ahora, ¿sabe qué me llama la atención? Que este texto va continuando con un tema interesante y es que tiene que ver con la eternidad. Porque Él dice, si ustedes son fieles en lo poco, temporal, se les dará lo mucho, lo eterno. En otras palabras, la manera como hacemos las cosas hoy determinará lo que recibiremos en la eternidad. ¿Estamos siendo claros acá? En ese sentido, Dios observa cómo hacemos el trabajo, y esto es importante, y a través de esta prueba viene para formarnos y promocionarnos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pregunta, ¿cómo estamos haciendo lo pequeño? Porque como hagamos lo pequeño, garantizará la recompensa ¿de qué? De lo grande. ¿Estamos de acuerdo? Número 2, ¿qué debo entender? Que este trabajo es una prueba de Dios. Número 2, ¿qué debo entender? Que Dios está ¿qué? Dios observa. ¿Qué observa Dios? Dice 2 Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte como aprobado ante Dios, como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse. Les contaba a los hermanos esta mañana en el primer culto, yo conozco al Señor muy joven, cerca de los 12 años empecé a congregarme en la iglesia. Mi pastor Mauricio, la pastora Mireya fue mi maestra de la clase de intermedios y luego el pastor Mauricio fue mi maestro de la clase de jóvenes de aquella época. Y entonces yo a los 16 años empecé a servir a la iglesia en tiempo completo. Y una de las cosas con las que yo empecé en la iglesia fue contando monedas y descambiando monedas y vaya pagando los recibos. Pero luego con el tiempo una persona que estaba encargada del aseo del templo no pudo volver a la iglesia. Y entonces el pastor me dice, bueno, ahora usted se va a encargar del aseo de la iglesia. Y una de las experiencias, y pensando en la palabra, vino ese recuerdo a la mente. Una vez estaba barriendo en el templo y de momento yo pasé la escoba por un lado, la pasé por otro y seguí derecho y escucho una voz que me dice esto: barre bien, no seas mediocre. Nadie estaba en el templo, nadie estaba viendo, pero Dios sí estaba aquí. Hermanos, el hacer bien las cosas pequeñas nos abrirá lugar para cosas más grandes. No espere el aplauso de alguien y sea consciente, todo lo que hago, Dios lo está aquí observando. ¿Estamos de acuerdo? Y ojo con esto, Dios es quien ve, quien califica y quien promociona. ¿Quién es el que a usted lo promociona? ¿Un hombre? ¿Quién es el que usted lo califica? Ahora, tengamos cuidado con esta frase. Hay gente que le gusta utilizar esta frase: es que Dios conoce mi corazón. ¿Y sabe qué me llama la atención? Esa frase hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué, hermano Oscar? Porque a veces se ha convertido en una excusa para hacer las cosas de cualquier manera.
Pero cuando yo comprendo que Él conoce mi corazón, eso me tiene que llevar a hacer las cosas de mejor manera. Porque Dios todo lo que y conoce que. Y Él dice, tú lo hiciste de corazón, pero también Él dice, tú no lo hiciste de corazón. Y eso es importante que lo comprendamos. ¿Seguimos o paramos? Están como callados. Bueno, sigamos. Tercer aspecto que me ayuda a mejorar ese entusiasmo. ¿Mi qué? Mi actitud determina qué. Mi gozo. Un trabajo mal hecho siempre quedará qué. Algo que usted haga de mala manera, de mala voluntad, de mala por la G, es algo que quedará siempre qué. Mal hecho. ¿Sí o no? Mal hecho, mal hecho. Y ojo con esto. La actitud a veces tenemos es quejas, renegamos, peleamos, criticamos. Y vea lo que dice Proverbios 12:24, por favor. El de manos, ¿cómo? El de manos ¿qué? Diligentes, ¿qué hace? Gobernará, pero el perezoso se quedará ¿cómo? El que se queja porque sí, se queja porque no, se quedará en lo mismo. Pero el que dice, no, venga, hagamos algo, solucionemos esto, es una persona que ¿qué hace Dios? La honra y la promueve. Amén. Versículo 12 de Romanos 12:11, vea lo que dice. No seas nunca ¿qué? Perezoso, más bien trabajen con ¿qué? Con esmero y sirvan con ¿qué? Al Señor con entusiasmo. O sea, a Dios que le gusta que usted y yo hagamos las cosas como bien hechas, ¿sí o no? ¿Eso lo glorifica o no lo glorifica? Claro que sí. Uy, hermano Oscar, pero eso no tiene nada que ver con algo espiritual. No, que usted y yo hagamos las cosas bien, eso agrada ¿a quién? A Dios. ¿Y eso es adoración o no es adoración? Claro que sí. Me tocó hacer este desayuno y ya eso lo hace de mala gana. ¿Qué dice el Señor? No me agradó el desayuno que hiciste hoy. Oye, es que ese almuerzo que no, y esa ropa otra vez. Y esa mala actitud no se convierte en adoración, sino en algo desagradable delante de quién. ¿Amén o no amén? Yo sé que hay hermanas que no les gusta para nada la cocina. ¿Cuántas les pasa? Levanten la mano a esas hermanas que dicen, mira, a mí la cocina, no. Pero hermanos, ¿qué tenemos que practicar? Hagámoslo con una buena ¿qué? Señor, por favor, ayúdame a amar esta cocina. ¿De acuerdo hasta ahí? Número uno, ¿qué hacemos para mejorar ese entusiasmo? Recordar que todo trabajo es una prueba de parte de ¿quién? De Dios. Número 2, que Dios está ¿qué? Y número 3, que debo tener una actitud ¿cómo? ¿De qué? De gozo, ¿sí o no? Señor, dame gozo para cocinar, dame gozo para hacer a veces lo que no nos quede. Y hay cosas que no nos gusta hacer, pero ¿cómo las debemos hacer? ¿Cómo las tenemos que hacer? Así que hermano, de pronto dice, no hermano, a mí la cocina me encanta, pero eso de hacer aseo en la casa, porque también eso pasa. Sí, eso. Sean libres, hermanas, sean libres esta mañana. Muy bien. Número 2, ¿cuál es el trabajo que Dios bendice? Número 2, debo entender para quién realmente estoy ¿qué? Esto es importante. ¿Qué es lo segundo que debemos aprender? Debo entender para quién realmente estoy. Lo primero nos dice, debo hacerlo en Dios. Pero lo segundo me dice, debo hacerlo para quién. Y es importante, usted no trabaja para el jefe de la empresa donde está trabajando. Usted no trabaja para el contratista que le dio el contrato. Usted no trabaja para el dueño del negocio. Usted trabaja ¿para quién? ¿Para quién trabajamos? En otras palabras, Jesús es el verdadero amo. Y entonces el patrón, hermano Oscar, es el supervisor. Por eso debo entender que mi trabajo no es para un hombre, sino para quién. Vuelva conmigo a Colosenses 3:23. A ver, léalo conmigo. ¿Qué dice? Trabajen como en todo lo que ¿qué? A ver, no, léalo duro, ayúdeme, a ver. 1, 2 y 3. Trabajen de buena gana en todo lo que ¿qué? Como si fuera para quién. ¿Para quién? Y no para quién. ¿Quién es mi jefe? ¿A quién le sirvo? No, aquí me dieron lo del contrato y yo aquí hago mi enredo. No, hágalo bien porque lo voy a hacer ¿para quién? Para Dios. Y recuerde
que si usted hace bien el trabajo, ¿quién lo va a recompensar? ¿Quién lo recompensa? El Señor con una herencia, y que el amo a quien sirven es, ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces es importante entender esto. Cuando trabajo para el Señor, ¿saben qué se convierte en mi trabajo? En adoración a Dios. Y usted dice, lo voy a hacer bien, porque voy a hacerlo ¿para quién? Para el Señor. Y me voy a sacar las mejores notas en el semestre. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer para el Señor. Y me voy a sacar las mejores notas en el colegio. ¿Por qué? Porque lo hago ¿para quién? Para el Señor. Pastor Billy Graham escribe una frase y dice: adoración no es música. Dice, adoración es lo que pasa cuando la música deja de sonar. O sea, ¿qué significa eso? Hermano Oscar, ¿qué es adoración? Lo que usted y yo empezamos a hacer ahorita a las 12 del mediodía. Tan pronto salgamos de este lugar, lo que usted haga esta tarde, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, ¿eso es qué? Adoración. En el trabajo adoro a Dios, en el colegio adoro a Dios, y esa es la verdadera ¿qué? Adoración. ¿Vamos bien? Entonces, segundo aspecto, debo entender para quién es que realmente ¿qué? ¿Trabajo para un hombre? ¿Trabajo para una persona en particular? Como creyente debo saber que mi trabajo es ¿para quién? Para Dios. Número 3, debo concentrarme en trabajar en ¿qué? En construir ¿qué? Mi carácter. Y esto es importante. Algo que debemos formar es nuestro carácter. Y esto es importante. La carrera y la preparación es importante, pero aún más importante es el carácter. ¿Me hago entender? ¿Y sabe qué es lo que usted y yo nos llevaremos al cielo? No será la carrera, ni el reconocimiento, ni el título. Lo que llevaremos al cielo es el carácter. ¿Y qué es carácter? Lo que soy cuando nadie me está ¿qué? Bien, eso es carácter. ¿Qué es santidad? Santidad no es lo que la gente ve de nosotros. Santidad es lo que nadie sabe de nosotros, pero Dios sí sabe. Número 4, debo preocuparme, y esto me gustó mucho. ¿Por quién? Por la gente con la que ¿qué? Con la que trabajo. ¿Qué debo aprender? Y vea lo que dice 1 Corintios 16:14. Léalo conmigo, por favor. Todo lo que hagan, háganlo ¿con qué? ¿Con qué lo debo hacer? Con amor. Filipenses capítulo 2 versículo 4, léalo conmigo. No busque cada uno su propio ¿qué? Sino cada cual también el de quienes. Entonces es importante entender cómo yo puedo amar a aquel compañero, aquella persona con la que trabajo, cuando en mi boca hay una palabra de ánimo. No sé si me hago entender. ¿Cómo amo a alguien? Cuando mi oído está atento a escuchar su voz, cuando tengo una actitud servicial, un acto de cortesía. ¿Sabe qué me llama la atención? Que hay creyentes, desafortunadamente por ahí en otras iglesias, que tan pronto entran a ciertos escenarios, se les sube el pichón, se vuelven orgullosos, prepotentes, altivos, ¿sí o no? Y uno dice, mire esa persona cómo cambió apenas se le dio el trabajo que quería. Y es interesante entender esto. Los creyentes, hay creyentes a veces muy malaclasudos en las empresas, que no le hacen un favor ¿a quién? A nadie. Y a veces la gente con rabia, ¿qué le dice? ¿Y eso qué es evangélico? ¿Sí o no? ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Una actitud de qué? De servicio, de humildad, ¿sí o no? No chicanee y usted dice, es que yo sí sé, usted no sabe. No, tenga la humildad de decir, aunque no sepas, ven y te ayudo y te explico. Y yo le digo algo, ¿eso nos hace grandes o nos hace grandes? Sí. No somos grandes cuando me creo más que, soy grande cuando, aunque sé, le ayudo al prójimo. Eso me hace más que a grande. ¿Me estoy haciendo entender? Mire, y no hay cosa más difícil. Yo he creído que hay dos escenarios muy difíciles de predicar. Uno, la familia. Pero ¿sabe cuál es el segundo? Predicar en medio de los compañeros de trabajo. ¿Y por qué es tan difícil? Porque ellos saben cómo hacemos nuestro trabajo. Por la gracia del Señor, trabajo ahorita adicional al ministerio de la iglesia, trabajo con otro ministerio.
Y por la gracia del Señor, constantemente tengo la oportunidad de compartir el devocional antes de iniciar la jornada de trabajo. Y una de las cosas que es para mí un reto, ¿sabe cuál es? Tener que enseñarle a mis compañeros de trabajo. Y usted dirá, ¿por qué? Porque ellos saben cómo estoy trabajando y cómo hago las cosas. Y eso es importante, que hagamos las cosas como bien. ¿Estamos de acuerdo, no? Que las hagamos como con excelencia. ¿Cuántos creemos eso en esta mañana? Efesios capítulo 4 versículo 2, que dice: sean siempre orgullosos y soberbios. ¿Qué dice el texto? No. A ver, ¿cómo hay que ser? Dígale que está al lado suyo: sea humilde, hermano. A ver, dígaselo así como para que le crean. ¿Cómo debemos ser? Humildes, pero no solamente humildes. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Y qué es amabilidad? Ayúdeme. Ser cordiales, ser respetuosos. Mire, la práctica del saludar es una práctica de amabilidad, ¿o no? Y uno dice, llegó bravo porque a ninguno saludó hoy. Terrible. Pero ¿qué más dice el texto? Sean como. ¿Cómo hay que ser? Léalo ahí en la pantalla. Pacientes los unos con los otros. ¿Y qué más dice? Tolérense las faltas. ¿Por qué? Hay jefes que les dicen: llegó el Chucky. Escóndase en que llegó Patico. Y uno, ¿y por qué Patico? Pantera, tigre y cocodrilo. Y uno dice, nadie la quiere. Y eso yo creo que no tiene que pasar. ¿Sí o no? ¿Cree que tenemos que trabajar en eso? Que usted llegue a la empresa y diga: no, qué bendición que llegó este día usted a este lugar. Dígale que está al lado suyo: trata bien a las personas con las que trabajas. Amén. ¿Seguimos o paramos? O sea, eso es una persona diligente, es una persona proactiva, es una persona dinámica, y el jefe, ¿qué dice? Esa persona que desarrolla, que potencializa sus habilidades, se vuelve más valioso para ese lugar. Pero cuando empiezan a decirle: no, la verdad, vamos a buscar reemplazo, cuando esa hacha se ¿qué? Se mojoció, se envejeció, se oxidó. ¿Estoy haciéndome entender, mis amados? Entonces debo estar trabajando en el desarrollo de mis habilidades. ¿Cada cuánto? Todo el tiempo. Si voy a tener más valor. Y entienda esto: las personas diligentes siempre estarán ocupadas. Y Dios no llama a desocupados. ¿A quién Dios llama? A gente ocupada. Todos los hombres que Dios llamó estaban como ocupados. ¿Sí o no? Cuando leo la palabra, afilo el hacha. Cuando me congrego, afilo el hacha. Cuando me capacito, afilo el hacha. Cuando aprendo, afilo el hacha. Cuando estudio, afilo el hacha. Debo llevar mi mente a un aprendizaje ¿cómo? ¿De cada cuánto? Continuo. En ese sentido nos ayudará. Y número 6, debo dedicar, ¿qué, mis amados? Y esto me llama mucho la atención. Debo dedicar mi trabajo para ser usado ¿en qué? Y aquí tenemos que entender algo. Miren, como creyentes nuestros planes no pueden ser los mismos del no creyente. ¿Por qué dice eso, Oscar? Porque si yo estoy en un lugar, yo no estoy para, digámoslo de esta manera y quiero hacerme entender. Usted está en ese lugar con un propósito. Muchos dicen: voy a entrar a ese lugar porque es que me van a pagar tanto y con eso puedo comprar y hacer, ¿sí o no? Y esa es la perspectiva que tiene la gente. Para el creyente es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros no nos movemos por circunstancias, sino por propósitos de parte de ¿quién? De Dios. Es decir, estoy en ese lugar para desarrollar un propósito de ¿quién? Y el sueldo y lo demás, eso es una añadidura como consecuencia de hacer ¿qué? Entonces la pregunta es: ¿nuestro fin es el salario en ese lugar? Ese es el fin del que no entiende esto. Pero el que entiende esto, ¿qué dice? Mi fin es cumplir el propósito y la añadidura, el sueldo que me pagan. Y algo que lo he compartido con mi esposa y lo he dicho: Dios nos pondrá en los lugares donde Él nos necesite. ¿Y por qué nos pone allí? Para desarrollar un ¿qué? Un propósito. Entonces diga conmigo: estamos en ese lugar para desarrollar ¿qué? ¿Queda claro? Usted no está ahí por el sueldo que le llega cada 15 o cada mes. No. Usted está en ese lugar para desarrollar un ¿qué? Si su aspiración es trabajar ahí por un sueldo, está desenfocado. ¿Qué debo tener en cuenta? Trabajo en ese lugar para desarrollar el propósito ¿de quién? De Dios. Y hacer la voluntad ¿de quién? Ahora, ¿cómo puedo impactar a mis compañeros de trabajo? Cuando desarrollo todo lo anterior.
¿Estamos siendo claros o no? En ese sentido, ¿qué debo entender? Que Dios debe ser parte de las decisiones que yo tome. ¿En dónde? En mi trabajo. Vea lo que dice Proverbios 16:3, por favor. Pon todo lo que hagas en manos de ¿quién? ¿Y qué más dice? ¿Y tus planes tendrán qué? Éxito. ¿Y qué dice 2 Corintios 5:20? Léalo. ¿Somos qué? O sea que en el lugar que usted está, ¿qué es? ¿Y qué hace un embajador? Hermano, pero tengo una agencia de diseño gráfico. ¿El propósito cuál es? Hermano, tengo un negocio de una microempresa de. ¿Cuál es el propósito? ¿Me explico? ¿Ganar un sueldo y comprar casa, carro y beca, o hay algo más que eso? José, ¿por qué José estaba allá en Egipto? A ver, ayúdenme. ¿Para qué estaba José en Egipto? Para convertirse en la mano derecha del gobernador, ¿sí o no? No. ¿Para qué estaba José allá? ¿Cuál era el propósito? Génesis 50:20 dice: ustedes hicieron, le dice a los hermanos, ustedes quisieron usar todo lo que hicieron para matarme, pero Dios lo usó para preservar la vida de la nación. Dios, ¿por qué metió a José allá en Egipto? Para que preservara ¿qué? Esther, ¿para qué Dios la metió en la casa del rey? ¿Qué le dice Mardoqueo? En la persecución que Amán levanta, dice: mire, aquí a todos los judíos los van a matar. ¿Y sabe qué le dice Mardoqueo, que era el tía? Y no piense que por usted ser la esposa del rey va a ser la excepción. A usted también la van a matar. Y me gusta que Mardoqueo le dice: para un tiempo como este es que estás metida allá. O sea que Dios nos tiene en escenarios con un ¿qué? ¿Vamos bien o no? Vuelvo y hago la pregunta: ¿nuestros fines son los mismos de los que no tienen y no entienden esta verdad? Para nosotros el fin es cumplir el propósito, y el resultado es la añadidura que viene por ese trabajo que estamos haciendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces ora diciendo: Señor, dame un trabajo donde pueda hacer tu voluntad, y de paso me da la añadidura del sueldo. Pero la prioridad ¿cuál es? ¿Cumplir qué? ¿Cumplir qué? El propósito ¿de quién? De Dios. ¿Y cree que eso honra y glorifica al Señor, mis hermanos? Nuestros fines no son los mismos de los no creyentes, y estoy en un lugar puesto por Dios para desarrollar dos aspectos: el plan y ¿qué más? Y el propósito de Dios. ¿Para qué? Para nuestras vidas, hermano. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Número uno, recapitulemos rápidamente. Número uno, que trabajemos con ¿qué? Pero dígaselo bravo al que está al lado suyo, dígale: póngale entusiasmo al trabajo, hermano. Cambie esa cara cuando vaya mañana a trabajar. ¿Vaya con qué? Con gozo. Abra el negocio ¿con qué? Con entusiasmo. Señor, tú me vas a bendecir hoy, vamos a vender, y si no se vende, pues tú proveerás por otro lado. ¿Sí o no? Número dos. No, ese no, el dos. Debo entender para quién estoy ¿qué? Es para quién trabajamos. Señor, mañana voy a hacer el almuerzo, pero aprendí que lo voy a hacer es para ti, Señor. Así que ese almuerzo mañana le va a quedar como, hermana. Número 3, en formar mi ¿qué? Mi carácter. Número 4, debo preocuparme por la gente con la que trabajo. Número 5, debo exceder lo que se espera ¿de quién? De mí. Y número 6, debo ampliar mis ¿qué? Mis habilidades con el aprendizaje como continuo. Converse con el que está al lado suyo un minutico. ¿Cuál de las 6 le gusta más en esta mañana? A ver, charlela rápida. ¿Cuál le gustó más de las 6? Pregúntele a ver. La primera, la segunda, la tercera. A ver, ¿cuál?
Ahora, ¿cuál le es más difícil de las 6 a usted? No me digan que todas, tampoco estamos llevando. Señora, exceder las expectativas. O sea, ¿esa es la que más le cuesta a la hermana o la que más le gusta? La más difícil, o sea, le cuesta que usted crecer un poquito más. Bien, ¿cuál es la más difícil para usted, hermano? A ver. El carácter que usted dice, me toca trabajar en ese carácter. Para que ya no me digan patico. Ni me digan Chucky, llegó. No, no llegó. Qué bendición que llegue. ¿Quién más? A ver, ¿cuál es la otra? Que usted es más difícil, hermana Milvia, ¿cuál de todas? El aprendizaje continuo, ir innovando, creciendo. ¿Sí o no? ¿Cuál otra? A ver, hermana Marily, ¿cuál le gustó? Preocuparme por la gente con la que trabajo. Muy bien. ¿Qué más? Hermana Doris, que levantó la mano, señora. Señor. El entusiasmo, eso. Que una vez es todo desganado, no. Hagámosle con qué. Hermana Miriam, ¿cuál? El carácter. Muy bien. A ver, ¿quién más por este lado? Señora, hermana Doris. Hoy entender para quién realmente trabajo, importantísimo. Muy bien. ¿Será que necesitamos orar en esta mañana para que el Señor nos ayude a ser buenos trabajadores y que su foto se ponga en el cuadro que diga el empleado del mes? Ay, qué bonito eso. Y que abajo le pongan y es evangélico y uno más chévere todavía. Amén.